La frecuencia de este programa es alta y su capacidad de señal es infinita. Zona 3 presenta la actualidad de la tecnología en un programa inmune a las interferencias. Fibra óptica. Gracias por seguir aquí en el 91.5 FM Zona 3 y en este programa llamado Fibra Óptica. Bueno, tenemos la participación de Antonio Cruz Serrano, director general de Curago Biotech, que nos ha estado platicando. La semana pasada nos hablaba un poco acerca de biotecnología y empezó a tocar el tema del ADN. Y bueno, pues vamos a continuar precisamente con ese tema del ADN, que es fascinante, Antonio, pero ahora nos vas a hablar de cómo el ADN construye seres vivos. Es correcto. Si hacemos una pequeña recapitulación, vamos a ver que habíamos dicho que el ADN, que por sus siglas es ácido desoxirribonucleico, pues es una molécula. Hoy en la mañana que estaba platicando con mi novia, desayunando el tema que íbamos a tratar ahorita, de hecho me hizo una reflexión, le mando un beso a María Gloria, sobre lo que era una molécula, porque yo decía, una molécula al final del día es el conjunto de dos átomos que se unen de forma estable y eléctricamente neutros, ¿no? Entonces mi novia me decía, oye, ahora que es 14 de febrero, eso me hace como una referencia a una pareja estable, ¿no? Son dos seres que se unen sin estar buscando a quién le roban otra cosa o unirse a otra persona o estar peleándose y separándose y uniéndose, ¿no? Entonces una molécula es eso, son dos átomos que se juntan, mantienen esa forma de manera constante, sin estar variando, y complementan sus cargas eléctricas. Todos sabemos que los átomos cuentan con una carga positiva llamada protón y una negativa llamada electrón, que de hecho es la base de toda la electrónica, pero que en el conjunto las cargas positivas y negativas se neutralizan y entonces no tiene una carga eléctrica, es neutra. Esto es una molécula. Entonces el ADN es una molécula. Lo que pasa es que el ADN tiene una forma de agruparse. Estos átomos unidos se agrupan de una forma que es la famosa espiral para conformar a un ser vivo. Esa doble hélice, ¿no? Esa doble hélice. ¿Y por qué una doble hélice? Cuando tú estás en tu casa y de repente no tienes mucho espacio para subir a la azotea, lo primero que se te ocurre es, bueno, pues aquí va una escalera de caracol. Claro. ¿Por qué? Porque ocupa poco espacio y tiene muchos escalones, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que una molécula sirva para formar un organismo vivo? Un organismo vivo que puede ir desde un insecto, una bacteria, un ser humano, en algún momento de la vida un dinosaurio, o en el futuro la especie de humano evolucionado, cabezón, sin pelo, con los ojos grandes y una capacidad racional 10 veces o muchas veces mayor de la que hoy tenemos. Para poder hablar de esto, debemos de conocer lo que mucha gente le da en llamar los ladrillitos de la vida, que son los aminoácidos. Los aminoácidos son sustancias químicas que forman proteínas. Existen alrededor de 20 aminoácidos, de los cuales agrupados forman diferentes tipos de proteínas. Y las diferentes tipos de proteínas en su conjunto forman tejidos. Esos diferentes tejidos forman órganos como piel, cartílago, riñón, intestino, pulmones, corazón. Y cuando los órganos unidos de manera orquestada trabajan perfectamente, conforman seres vivos. Seguramente tú has escuchado hablar de esta analogía de decir, somos un equipo y somos como engranes que empatan perfectamente y trabajamos como un reloj suizo a precisión. Los equipos de alto rendimiento no trabajan como una caja de engranes. Los equipos de alto rendimiento trabajan como un organismo vivo, como el corazón a los pulmones, el hígado al intestino, el cerebro al sistema respiratorio. Entonces, esa orquestación es posible a través de un plano que estructura cómo formar de manera precisa, en tiempo, una proteína específica. Esto hace que las proteínas constituyan dentro de un organismo vivo una forma de estar haciendo reemplazos constantes
Porque, por ejemplo, dependiendo del tipo de proteínas que tú tengas, son los ciclos de vida. Todos los días tienes que llegar a tu casa y sacudir las sábanas, porque las proteínas que forman la capa exterior de tu piel, llamada epidermis, solo duran unas horas. Entonces mueren y quedan ahí en tu cama. Uh-huh. Pero si te cortas, vas a tardar algunos días en cicatrizar, porque las proteínas que tienes ya en los tejidos de carne uh-huh. tardan más tiempo en ser recuperados. Y si te fracturas un brazo, vas a tardar semanas o meses en poderlo soldar, porque son organismos o estructuras muchísimo más complejas. Así podemos llegar a las proteínas o a las células más complejas, que vendrían siendo las neuronas y las nefronas. Las neuronas en específico son células tan complejas que no es que tu organismo no tenga la capacidad de poderlas reemplazar si se te dañan. Alguien que está enfermo de alcoholismo o drogadicción, que ya ha dañado células, neuronas, su organismo sí tiene la capacidad para reemplazarlas, pero el tiempo de construirlas es tan largo que la vida no te es suficiente para poder lograr ese reemplazo, ¿no? Entonces, es bastante interesante ver cómo a partir de que las proteínas son integradas por el ADN, pueden no solo desempeñar las funciones, sino ir a hacer reemplazos uh-huh. dentro de los ciclos de vida o los daños que yo tenga por accidentes, depredación, luchas y demás. Entonces, el ADN es algo así como el plano que organiza a los aminoácidos para que se agrupen de manera correcta y específica en las diferentes proteínas que el organismo va requiriendo en su momento, en su tiempo. De acuerdo otra vez a los ciclos de vida o al daño que por accidente hubiera sufrido determinado órgano. El ADN entonces es algo así como un plano arquitectónico que tiene 4 bases. Estas 4 bases se llaman nucleótidos y son moléculas orgánicas, es decir, sustancias químicas hechas a base de carbono, que es la base de la vida, llamados adenina, guanina, citosina y tiamina. Si vamos a la referencia del plano, pues haz de cuenta que el ADN es un plano y tú tienes 4 tipos de línea: una línea recta, una línea curva, un círculo y una línea punteada. Y a partir de eso puedes construir toda la arquitectura de una célula. Está increíble eso. Y ese plano, para construir solo una célula de un tipo, que insisto puede ser piel, neuronas, nefronas, corazón, hígado, lo que sea, puede llegar a tener hasta 3 billones de bases. Para hacer una referencia, hoy si tú ves la lista de Forbes, Bill Gates tiene una fortuna de alrededor de 76,000 millones de dólares. Es decir, 7.6 billones de dólares, ¿no? Billones métricos, no norteamericanos. Si Bill Gates pudiera comprar a dólar la base de la vida de cada nucleótido, le alcanzaría toda su fortuna para 2 células. De ese tamaño es la información contenida en el ADN. Entonces, una vez que el ADN tiene toda esta información, la vida tan maravillosa dijo, ¿cómo lo agrupo? Pues otra vez, usa la estructura de caracol. Y entonces es por eso que es una estructura donde es una escalera, donde los peldaños son estos nucleótidos que se van ensamblando en este código de 4 bases para poder estructurar el plano de la vida, y entonces lo tuerce para que se compacte. Uh-huh. Ve nada más la maravilla. Y lo guarda en un compartimiento en el centro de la célula, la como cual planos, se llama núcleo. Claro. Y ahí está guardado el núcleo. Alrededor de la célula están los 20 aminoácidos listos para ser ensamblados de acuerdo al plano que está guardado en el núcleo. Entre el núcleo y la parte externa de la célula hay pequeños poros. Y entonces la maravilla de la vida es que ese plano gigantesco doblado uh-huh. se parte en secciones y a la mitad.
Y entonces, esas pequeñas secciones a la mitad de la escalera, ¿no? Nada más con un peldaño y la mitad, un travesaño y la mitad de los peldaños, se fuga por esos poros del núcleo y llega a la parte externa de la célula, que se llama citoplasma. Y ahí es cuando entra un cuate, que es el albañil, que se llama ribosoma. Y el ribosoma es tan trucha que con ese pedazo de ADN llamado ARN, y con la mitad solamente de la escalera y el pedacito ese, es capaz de decir, aquí va un ladrillo A, aquí va un ladrillo T, y construye la otra mitad. Y la parte que se segmentó, que no tiene, la secuencia y crea una nueva célula. Claro. Y ese proceso es todos los días, ¿no? Ese proceso es todos los días y en todos los tipos de célula. Exacto. Vamos a hacer una pausa, Antonio, y bueno, pues seguimos con ese tema de cómo el ADN construye seres vivos. Y también tenemos participación del auditorio. Les agradecemos a Cristian Viera, nos dice, saludos a Antonio, interesante tema, ¿cuánto tarda en soldar un hueso? ¿Qué te parece si al regreso le contestamos? Miguel Carranza nos dice, también a través de Twitter, cuando sufres meningitis, ¿se mueren tus neuronas? Al regreso, las respuestas. Recuerden, 3122-4200, 3122-4266 y en Twitter estamos como @Zona 3 Noticias o Fibra Óptica 91.5. Regresamos.